Decime la verdad, ¿te animás a probar estas milanesas de mondongo? Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy te traigo una receta que me trae buenos recuerdos de una mala época, pero buenos recuerdos al fin. Y quédate hasta el final del video que te voy a contar por qué. Hoy hacemos milanesas de mondongo. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es cocinar el mondongo para que quede tierno. Vamos a empezar con cebolla, zanahoria y un diente de ajo que lo estoy usando entero, todo cortado bien grande para que esto tome sabor. A esto también le vamos a sumar laurel y unos granos de pimienta. Ahora vamos poniendo el mondongo acá. Y lo cubrimos con agua. Ahora esto lo vamos a dejar que se cocine. Le vamos a poner un poco de sal también para que vaya tomando sabor. Y lo vamos a dejar que se cocine hasta que lo pinchemos con el cuchillo y vemos que está bien tierno. Cuando vemos que el mondongo ya está tiernito, nos vamos a dar cuenta fácil, porque lo pinchamos y no ofrece resistencia absolutamente para nada. En mi caso pasó 1 hora y media porque hay un pedazo que está bien grueso. Eso va a tardar un poquito más o un poquito menos, depende de cada caso. Ya vemos que está tierno, apagamos el fuego. Esto yo lo voy a sacar del agua porque esto es un caldo que cuando vayas a hacer un guiso de mondongo, por ejemplo, va a quedar genial. Esperamos a que llegue a temperatura ambiente y después te muestro cómo sigue esta delicia. Ya con el mondongo a temperatura ambiente, lo que vamos a hacer ahora es lo vamos a limpiar, le vamos a sacar poquita grasa que tiene adentro y lo vamos a cortar de más o menos un tamaño mediano, diría yo, para poder hacer las milanesas. Ya listo el mondongo, así es como nos va a quedar, mirá. Y ahora vamos a hacer esto, muy simple. Lo vamos a ir poniendo en un plato y le vamos a ir poniendo ajo y perejil. Le ponemos un poco de sal. Y vamos apilándolo todo así, que se vaya marinando acá, que vaya tomando mucho pero mucho sabor. Así vamos a hacer con todo el mondongo. Y una vez que las tenemos así, esta es una técnica que hacían sobre todo mucho las abuelas para marinar y darle sabor a las milanesas. Esto es una marinada en seco. Las vamos a tapar con una bolsita y se van a la heladera 1 hora para que tomen sabor. Y después de 1 horita que marinó el mondongo, vamos a preparar los huevos para empanar estas milanesas. Tenemos los huevos ahí, le ponemos un poco de sal y pimienta. Acordate que las cantidades las vas a encontrar bien detalladas al final del video. También le vas a poner un poco de mostaza si te gusta. Y ahora vamos a mezclar bien todo esto y nos ponemos con el apanado. Y el apanado va a ser muy simple. Así nos va a quedar el mondongo. Mira, lo vamos a pasar por harina. De la harina lo vamos a pasar al huevo y de acá al pan rallado. Y acá podés elegir el paso huevo-pan rallado, lo puedes hacer 1 o 2 veces. Y así nos van a quedar todas las milanesas. Ahora yo, como las voy a hacer fritas, vamos a calentar el aceite y ya te muestro cómo cocinarlas. Aceite caliente, vamos a poner fuego medio. Las milanesas las vamos a ir cocinando aproximadamente unos 2 o 3 minutos de cada lado, porque ya el mondongo está cocido y lo único que queremos es que se dore bien el pan rallado. Y mientras tanto yo acá, como ven, estoy cocinando una pasta que va a ser el acompañamiento de estas milangas. Y cuando las tenemos así de doradas, las retiramos a papel absorbente y ya te muestro cómo queda. Y mirá lo que quedan estas milanesas de mondongo. Un espectáculo, súper económicas y súper sabrosas.
¿Vos sos team mondongo o no? Te leo en los comentarios. Y como esta es una receta que particularmente me trae muy buenos recuerdos, mira, yo la voy a acompañar, como te dije antes, con unos fideos con manteca. Esto me transporta a la infancia. Para todos los que quieran saber, que me preguntaban, tengo 33 años, la edad del maestro. Y en la crisis que pasó acá en Argentina en la época del 2001, nosotros comíamos mucho esto y le agradezco a mi vieja y a mi viejo porque realmente nosotros no tuvimos conciencia de lo que estaba pasando, así que, bueno, me trae recuerdos por eso. Así queda la receta del día. Si te gustó, déjame ese like que nos ayuda muchísimo para seguir haciendo contenido como este. Suscríbete al canal y cliquea en la campanita. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video.